animarlos a que continúen así, porque de verdad que es muy grato poder escuchar los testimonios de las personas que hacen conciencia en ese grupo, que están allí buscando su progreso espiritual y que encuentran de verdad un enfoque como debe ser real el enfoque de Alcohólicos Anónimos. Porque para mí el enfoque de Alcohólicos Anónimos es aprender cómo ser útiles y felices. Y eso se aprende. Ahora hablaban de que esto es progresivo. Así como la enfermedad es progresiva, también la recuperación lo es. Pero es importante como tener en cuenta que depende de uno, o sea, depende de mí, digamos, el ritmo que yo le ponga. Le voy a hablar de mi experiencia, y mi experiencia es de precocidad. Yo llegué a Alcohólicos Anónimos tan grave que me urgía sentirme mejor. Me urgía poder estar en paz frente al deseo de consumir. Me urgía poder sentarme y concentrarme en una reunión. Poder estar ahí y saber que tenía que estar ahí, que no me podía dispersar, que no podía estar soñando en unicornios volando, o soñando por allá lejos, y la gente hablando ahí, entregando toda su vida para que yo escuchara y pudiera identificarme, y yo por allá volada en otro planeta. Me urgía poder sentar los pies en la tierra y dejar de estar soñando con una vida maravillosa cuando realmente estaba solo destruyéndome, porque realmente era así. Ahora hablaron de indigencia espiritual y es cierto, yo llegué indigente 100% a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, con un negocio productivo, con una familia todavía constituida, con muchas cosas que podrían haberme negado la posibilidad de haberme quedado en un grupo, pensando que porque no lo había perdido todo, no era alcohólica, que porque no estaba arrastrada comiendo basura, no era alcohólica, que porque todavía no había tocado disque fondos, entonces todavía no necesitaba quedarme, que el tema era de control. Afortunadamente llegué. Les tengo que contar que llegué sin Dios, porque ya tenía un gran resentimiento con Él, porque no me ayudó cuando yo se lo pedí. Yo le pedí muchas veces que por favor me ayudara a no beber, y Él, no, ni fu ni fa, eso no me paraba bolas. Eso yo bebía igual después de salir de la oración o del acto, el ritual que estuviera haciendo, o lo que fuera, y volvía y me emborrachaba y ya. Entonces yo decía, terminé después de un tiempo, porque yo empecé a beber a los 11 años, bebí durante 12 años seguidos, sin poder parar, sin control, sin absoluta, ni siquiera idea que eso era una enfermedad y que yo estaba incurriendo contra mi vida. Yo no sabía eso. Una niña de 11 años que debería estar jugando con muñecas, que debería estar pensando a ver cómo hacía las tareas o cómo jugaba con sus amiguitos o lo que fuera, estaba pensando en cómo hacer para que no me pillaran que estaba tomando. Entonces es un tema complicado, porque si bien hay personas que empiezan a beber ya después de que están un poquito más maduros, una persona cuando empieza a beber tan chiquita empieza a deteriorarse muy fácil, muy rápido. Y yo me empecé a deteriorar muy rápido. O sea, yo a los 14 años ya había tenido ingresos a clínicas de desintoxicación y ya estaba casi a punto de psiquiatra. A los 14 años ni siquiera había terminado el bachillerato. Entonces es tenaz, porque cuando yo llego a la comunidad de Alcohólicos Anónimos y veo lo que estaba sucediendo, y es que yo paré de beber 10 años. Yo tuve una abstinencia de 10 años en una religión en la que yo me ingresé, y allá me exigían unos principios rigurosos. Entonces estar allá para mí fue una salvación durante 10 años. Pero en ningún momento allá me dijeron que el alcoholismo era una enfermedad y que yo tenía una alergia física y una obsesión mental que hacía que el contacto con el alcohol tuviera un efecto en mí diferente al que tenía en otras personas. Y que mi mentalidad, mis emociones,
mi forma de ser era diferente a otras personas, que yo sentía más, que yo sufría más, que yo me resentía más, que yo era más hipersensible, que yo era un poco más de todo, ¿cierto? Entonces, después de un evento durante 10 años de abstinencia, en Alcohólicos Anónimos a mí me enseñaron que una cosa era abstinencia y otra cosa era sobriedad. Aquí fue que lo aprendí, yo no tenía ni idea. Entonces, cuando llegó a las personas que me recibieron, me dijeron, es que les conté, dije, pero es que yo hacía 10 años no bebía. Y después de que me tomé un traguito en un brindis que hicimos una vez por la inauguración de un negocio, yo volví a empezar a beber durante 6 años y no pude parar ni un solo día. Y a mí me parecía muy raro la compulsión que yo desperté por ese trago que me tomé, porque yo hacía 10 años que no bebía. Yo decía, pero ¿por qué tengo yo que beber hoy también? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque yo nunca tuve una respuesta. Entonces el tema era que al contacto con el alcohol se me disparaba la obsesión y tenía que beber. Y no podía parar y ya, y no me importaba el resto. Entonces entender eso fue lo que me dio a mí la posibilidad de estar hoy aquí y de haber hecho un trabajo intensivo. Haber hecho un trabajo intensivo en mi programa de recuperación, y me parece maravilloso poder exponer que si no hubiera sido así, seguramente yo no estaría acá. Yo llegué al grupo de Alcohólicos Anónimos y me empezaron a ubicar en el texto básico. Yo me ubiqué en el texto básico, empecé a estudiarlo, empecé a analizarlo porque soy analítica compulsiva. Y después alguien me dijo, mucho análisis genera parálisis, no analice tanto porque se paraliza. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo me confronto con la enfermedad a través del texto básico, porque también tengo que contarles que lo que hablaban los compañeros en sus testimonios no me servía, porque como yo no había tenido fondos materiales así tenaces, entonces casi todos los compañeros del grupo donde yo llegué habían tenido fracasos muy fuertes, económicos, estaban sin hijos, sin mujer, sin familia, sin nada, y la única mujer que había no me ayudaba mucho porque ella tenía una experiencia muy diferente a la mía. Entonces yo siempre era sentada ahí, yo no soy alcohólica, yo no soy alcohólica, yo no soy alcohólica, miran estos como han sufrido, pobrecitos, qué pecado, perdieron todos, hiticos, uy no, va a tocar es organizar. Yo me he pintado una empresa grandísima para darle trabajo a todos. Así era yo ahí maquinando, pero qué negocio monto para darle trabajo a estos pobres tan desgraciados que no tienen ni siquiera con qué almorzar. Entonces, nada que ver, ¿cierto? Pero cuando empiezo a leer el texto básico, me doy cuenta que mi enfermedad es bárbara. Cuando leo la historia de Bill, yo dije, uy, igualita, pensaba y sentía igual que él, la compulsión igual, porque finalmente yo tenía que beber para poderme levantar de la cama, a bañarme, para irme a trabajar. Yo tenía que tomarme un doble o dos para poder que el cuerpo me diera para poderme parar de la cama. O sea, era una dependencia absoluta del alcohol, ¿cierto? Y no podía dejar de beber ni un día. Entonces no fui bebedora de fines de semana, sino de todos los días, porque necesitaba beber. Al entrar en este tema, y voy a dirigirme exclusivamente a la sobriedad, a la próxima frontera, sobriedad emocional, que es lo básico de este tema, es el amor que damos sin esperar, ese que aprendemos a dar cuando nos aprendemos a amar, porque no hay tal cosa como que yo pueda amar, a entregar amor cuando yo todavía no me he aprendido a amar. Entonces queremos amar a los demás, pero ¿y tu amor propio dónde está para que tu reflejo de amor me pueda tocar a mí profundamente? Por eso es tan importante en Alcohólicos Anónimos el mensaje profundo y de peso, que fue el que me tocó profundamente a mí, ¿sí? El que yo sentí al leer los textos, porque yo tuve un ingrediente que es necesario para que cualquier persona empiece a amar su programa de recuperación, y es creer en lo que dicen los textos. Yo tengo que tener fe en lo que dicen los textos, yo tengo que creerles a ellos lo que escribieron ahí, y de hecho en el camino aprendí que la experiencia es la máxima autoridad aquí.
Yo no puedo refutar la experiencia de los 100 primeros alcohólicos que se esforzaron para hacer esto, para que llegara a mis manos. Porque si no hubiera sido por el texto básico, yo no estaría en este momento parada acá frente a ustedes, porque seguramente pues Bill, imagínense, Bill ya se murió, Bob se murió y yo no había llegado acá. Entonces, esperar que hubiera llegado el mensaje a mi vida de otra manera, tenaz, pero afortunadamente llegó por estos medios. Y lo bueno es que yo aprendí a tener muchísima confianza y mucha fe en los textos de A, en lo que decía y sobre todo en los resultados que ellos me dicen que obtuvieron con la práctica de los principios. Entonces yo soy una convencida de que si ellos lograron recuperarse y tuvieron sobriedad emocional, pues yo también lo puedo lograr. Porque es que si no es así, yo, ¿qué hago acá? O sea, ¿qué es lo que yo hago aquí? ¿Solo venir a cuidarme la primera copa hoy? No, el alcoholismo es algo más allá, más profundo. El alcoholismo es algo mucho más importante que no tomarme el primer trago hoy. Porque es que cuando yo entendí mi realidad como alcohólica, yo sabía que yo no me podía tomar ese primer trago hoy. Yo entendí esa realidad y ya mi cuidado no era con la primera copa hoy, sino con la primera emoción que me podría llevar a tomarme esa primera copa. Es el equilibrio emocional, es saber que yo tengo que conservarme en un punto intermedio. No dejar que mi soberbia me lleve a los extremos de por allá arriba, a sentirme superior, y tampoco mi autoconmiseración me lleve a sentirme por debajo del suelo, 5000 metros, inferior a todo el mundo y sin ningún merecimiento. Entonces ahí está la diferencia entre un ser humano que llega y que sabe dónde está, que sabe lo que es Alcohólicos Anónimos y a qué venimos acá, y los que solo llegan a Alcohólicos Anónimos de pronto a quedarse ahí por un tiempo porque se tienen que recuperar físicamente o porque necesitan recuperarse económicamente o para que no los echen de la casa o para que no los echen del trabajo, pero no les interesa cambiar, no les interesa ni cambiar de conceptos, ni de actitudes, ni de nada. Entonces es muy difícil que un ser humano que no quiera cambiar vaya a lograr una sobriedad emocional y espiritual, y es muy importante lo que dice este texto acá. De hecho, yo los conozco, no sé si ustedes, pero yo conozco veteranos que han negado la posibilidad de la recuperación espiritual y emocional, se han negado la sobriedad, que son esos que dice la tradición 2, los viejos resentidos que están en los grupos, los viejitos pone problemas, ¿no? Los que no hablan de esperanza, ni de amor, ni de fuerza positiva, sino que refunfuñan todo el día. Ponen problema por todo, no les gusta nada, y joden porque sí, joden porque no. Esos son los que se han negado la posibilidad de una muy buena sobriedad. Y llevan muchos años. Y uno los ama y todo porque es mejor que estén ahí molestando un poquito que no bebiendo por allá matándose. Dice aquí, creo que muchos de los veteranos que han puesto a dura y venturosa prueba nuestra curación alcohólica, y está entre comillas, todavía se encuentran faltos de sobriedad emocional. Las emociones, la alegría, la tristeza, el miedo, esas cosas, esas emociones, tenemos que aprender cómo equilibrarlas, hasta llegar al punto de que no nos ataquen de tal manera que nos descompongan. Eso fue lo que yo aprendí aquí. Dice aquí, tal vez se verán en la vanguardia del próximo progreso importante en AA o en Alcohólicos Anónimos. El desarrollo de más madurez y equilibrio verdaderos. Desarrollo de más madurez y equilibrio verdaderos. Y abre paréntesis, es decir, humildad. Así que el problema de los que no quieren lograr una sobriedad emocional es que no tienen humildad para asumir lo que hay que hacer para llegar allá al estado de equilibrio emocional, porque hay que hacer un trabajito importante, y ese trabajito importante consta de 3 cositas, y esas 3 cositas son sencillas para un ser humano que realmente quiera lograr
un equilibrio emocional, que realmente se quiera conservar no solo sin consumir, sino también sin molestar, por no decir otra cosa. Dice aquí, en nuestras relaciones con nosotros mismos, con nuestros compañeros y con Dios. Equilibrio en nuestras relaciones con nosotros mismos, con nuestros compañeros y con Dios. Ahí medimos nosotros nuestra recuperación. ¿Cómo es la relación conmigo, con mis compañeros y con Dios? Porque realmente yo llegué sin creer en Dios. Los 12 pasos, después de que empecé a ejecutar la acción en ellos, empezaron a entregarme un poder especial, el poder, ese poder supremo, esa maravillosa esencia que realmente es el que le da a uno. Yo siempre he dicho que es como cuando uno conecta el celular a cargar, ¿sí? Si no hay carga en la batería, yo no me puedo comunicar con nadie. De esa misma manera es como el tema de la relación con Dios acá. Gracias a Dios ahorita yo ya tengo una muy buena relación con Él y practico paso 11 y hago mis cosas, porque realmente se necesita para que yo esté bien. Eso es importante. Más adelantico dice, desde que Alcohólicos Anónimos empezó, yo he sufrido tremendos golpes en todas estas esferas, debido a no haber madurado emocional y espiritualmente. No haber madurado ni emocional ni espiritualmente no me permite a mí tener sobriedad, porque la madurez emocional y espiritual se logran con el trabajo de los 12 pasos. ¿Y cómo se logra un trabajo emocional, una madurez emocional? Es cuando yo asumo que ya debo dejar de ser tan exigente, cuando ya debo dejar los berrinches de niña, la puerilidad, cuando debo dejar de basar todos mis actos en el miedo, en la rabia, en el rencor, en el resentimiento, es decir, basar todo en las cosas que me movían antes de llegar a Alcohólicos Anónimos. Y todo eso se logra a través de ¿qué? De la entrega, a través del paso 4, 5, 6, 7, y es importante o sea, tener en cuenta que yo aprendí aquí que el paso 1, 2 y 3 son las bases para mí, para empezar realmente un programa de acción. Entonces, todo eso es importante, pero voy a enfocarme en algo. Hay 3 cositas importantes que hay que hacer para madurar espiritualmente, porque si no maduro espiritualmente, tampoco voy a tener progresos acá. Primero, tenemos que tener humildad, y una de las cosas que genera la humildad es el deseo de apadrinamiento. Si yo no tengo un padrino, una madrina que me ayude en mi proceso, en mi programa de recuperación, me queda muy difícil madurar emocionalmente. ¿Por qué? Porque ahorita lo decía un veterano acá, me voy a seguir autoengañando, voy a seguir creyendo que todo lo que yo estoy haciendo está bien, voy a seguirme mintiendo y voy a seguir diciendo, es que yo soy así, es que esa es mi personalidad, es que yo no puedo actuar de otra manera porque yo al menos no bebo por hoy, pero pues ya, hasta aquí, no me exijan más, ¿cierto? Hasta aquí, bueno, hasta aquí doy, pero de aquí para adelante olvídense. Es que con no beber ya yo merezco el tapete rojo y todo lo demás, la admiración de todo el público. Pero realmente no es así. Tenemos que tener una confrontación, conocimiento de nosotros mismos. A mí me lo dijeron y yo lo apliqué de esa manera, porque una cosa sí les digo, fui obediente casi al 100%. Porque yo lo único que decía es que si lo que estos hombres me están diciendo, porque habían solo hombres en mi grupo, es verdad, yo les hago caso. Había uno de 39 años sobria en el grupo, y yo decía, Dios mío, 39 años es mucho tiempo, pero yo le creía. Y yo decía, yo tengo esperanzas porque yo también quiero llegar a tener 39 años sin beber. Yo me voy a quedar aquí, voy a hacer lo que me digan, pero yo no quiero volver a beber. Y eso fue lo que me mantuvo ahí. Otro puntico importante para lograr la sobriedad, al menos la posibilidad de empezar a buscarla, es la honestidad. ¿Realmente soy honesta con lo que estoy haciendo hoy?
yo siempre me confronté con mi honestidad. ¿Crees realmente lo que estás haciendo? ¿Estás aquí realmente porque consideras que vos sos una alcohólica? ¿O qué es lo que estás haciendo en un grupo de A? ¿A qué venís a un grupo de alcohólicos anónimos, mujer? Yo siempre fui muy dura conmigo, o sea, yo no soy blandengue conmigo. Yo soy muy dócil con los demás, pero conmigo soy dura. Soy dura porque yo siempre tuve la tendencia a autoengañarme, a palmetearme el hombro y a decirme, tranquila, que todo está bien, eso no hay problema. Robó, mintió, jodió, no importa, fresca, pa'lante, usted es una enferma alcohólica y eso lo justifica todo. No, yo aquí entendí que yo también puedo estar infernalmente mal sin beber. Y de hecho aquí dice que hay otro punto importante y es el servicio, el poder ayudar a otros. Yo tengo que prepararme para eso, ahora lo decía. Es una preparación. Los grupos de Alcohólicos Anónimos para mí son gimnasios espirituales. Son los centros donde me habilitan a mí para poder ayudar al prójimo, para poderme ayudar yo y ayudar a otros. Un grupo de Alcohólicos Anónimos no es solamente para ir a tomar tinto, no es solamente para ir ahí a hacer vida social. Hola, mi compañerita, ¿cómo estás? Ay, tan lindo, yo te amo mucho, ¿qué más? Y se sienta uno o se sale a fumar. Los grupos de Alcohólicos Anónimos son centros de entrenamiento. Si yo no le presto atención a eso, con seguridad que llega el momento en que no voy a querer estar ahí. Me voy a aburrir. Porque es que la sobriedad también amerita que yo me enamore de ella. Porque si yo no me enamoro de la vida sin beber, me va a coger el aburrimiento y con seguridad voy a buscar algo más que me dé una emoción fuerte. Y eso es un trago. Es inevitable. Entonces, como yo eso, definitivamente yo no sé, puede ser una comprensión diferente, puede ser una necesidad diferente, pero yo escucho muchas personas que con muchos años aquí y todavía no tienen la recuperación y los grupos, la comunidad y todo esto que yo valoro tanto. Yo conozco mucha gente aquí en ADA que no valora esto así. Y yo me pregunto sentada siempre, ¿cómo hacen para no amar y respetar una comunidad como Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo hacen para hacerle daño a Alcohólicos Anónimos con sus actos, con sus palabras, con su falta de sobriedad? Es triste, la verdad. De verdad que para mí es una cosa fuerte de asimilar. Porque a mí Alcohólicos Anónimos me salva la vida minuto a minuto. Minuto a minuto. Pero es obvio, yo tengo que hacer mi parte. Alcohólicos Anónimos está. Yo tengo que incluirme. Porque si yo me excluyo, entonces me voy a morir. Más adelantico dice aquí, tener una sincera disposición a aferrarme a los principios apropiados en todos mis asuntos. Principios apropiados en todos mis asuntos. Es decir, que yo aplique los principios apropiados en mi vida social, familiar, en los tres instintos, lo básico, al menos comportarme como un ser humano, dejar de ser tan animalesca y tan irracional, porque realmente yo llegué irracional. Entonces es como aplicar principios humanos a una vida que es sencilla. Realmente la vida del ser humano es muy sencilla. Hoy mi vida es muy sencilla. Hoy simplemente vivo, no me hago daño, me amo, me respeto, me valoro y por ende entro a un tema que es más adelantico como la base de este tema propuesto, que son las dependencias. Cuando yo dependo, yo sufro. Cuando yo no tengo claro quién soy, los valores que tengo, lo que yo puedo darme, los vacíos que yo puedo suplirme, voy a necesitar que alguien más lo haga. Y cuando yo necesito que alguien más lo haga y no lo hace, ahí es donde llega la frustración, y ahí es donde llega el dolor, y ahí es donde llega el sufrimiento absoluto. Entonces a mí me enseñaron ¿a qué? A no necesitar a nadie. A no necesitar a nadie para vivir. A no necesitar a nadie para ser feliz. A no necesitar a nadie
para sentirme tranquila, a no necesitar a nadie para poder tener una vida armoniosa en el universo. Porque cuando yo aprendí a no necesitar a nadie para hacer eso, fue de la única manera que me pude relacionar con todo el mundo y recibir lo bueno que los demás tenían para mí. No exigirles, sino recibir y aprender a dar. Entonces hay dos cosas muy diferentes. Es que yo te dé algo porque yo estoy esperando algo de ti, o es que yo te dé algo sin esperar nada de ti. Que simplemente el solo hecho de dar amor, comprensión, compasión, una mano amiga, un abrazo, una bienvenida, eso me sea absolutamente ya, que me baste con eso. Que no importa si tú te quedas conmigo y eres mi mejor amigo o no, que no importa si yo te vuelvo a ver o no te vuelvo a ver, pero que en el momento que yo pueda ofrecer algo, te ofrezca lo mejor. ¿Por qué? Porque tengo de sobra. Porque no me da miedo darte lo mejor que tengo, porque tengo de sobra. Que no tenga miedo de compartir con nadie porque me sobra una buena intención. Que no tenga miedo de compartir en un grupo mi realidad porque me sobra honestidad y me sobra la posibilidad de andar con la frente en alto y decirles: yo hoy tengo una sobriedad que yo jamás en la vida pensé tener. Hoy tengo un equilibrio emocional que yo jamás en la vida pensé tener. Y yo tengo que hablarles de esto porque lo tengo. Ayer en el grupo, les cuento que estoy viviendo aquí en Bogotá y me hice miembro del grupo Los Olivos de Fontibón. Entonces ahorita tengo grupo base, hacía ratico que estaba sin grupo. Entonces una compañera ayer llegó muy neurótica, muy mal hablada, así, y fue tantazos para arriba y y yo, esa mujer me recordó Angélica antes de, o sea, cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos yo era terrible, yo era viejos y fue tantas y fue madriaba y era 3 o 4 madrazos en mi compartir. Y no me importaba ni respetaba a nadie, y todo me daba rabia, y todos los que hablaban, yo era furiosa, sentada ya, peleando con todo el mundo, y todo eso. Y yo, esta mujer es igualita a mí. Entonces yo compartí y le dije que me había hecho recordar mi personalidad antigua, pero que yo ahora ya no era así. Después de que terminamos la reunión me dijo: gracias porque tengo esperanzas. Porque la verdad es que nadie me había dicho que yo tenía esperanzas de cambiar. Y le dije: ay, mi amorcito, si yo cambié con esta neurosis con que yo llegué aquí, usted cambia, pero facilito, si se dispone. Porque realmente Dios hace en nosotros lo que Él quiere, pero que nosotros se lo permitamos. O sea, es permitirle a Dios que haga su obra, porque realmente necesitamos la verdadera fe que obra. Y esa obra son las que tenemos que mostrar, las obras de la verdadera fe. Dice aquí que aun cuando nos esforzamos por aferrarnos, puede que la paz y la alegría siga eludiéndonos. Y este es el punto al que hemos llegado tantos veteranos de Alcohólicos Anónimos, y es un punto literalmente infernal. Cuando yo quiero aferrarme a algo, normalmente siempre eso se va de mi vida. Por eso, y eso se aplica en relaciones de pareja, se aplica en muchas esferas de la vida. Cuando yo quiero eso y lo quiero y lo busco y lo persigo y me aferro, si es un hombre sale corriendo de mí, qué susto. Dice: no, qué intensidad, por Dios, qué miedo. Si le doy papaya, mejor dicho, me aprisiona, me amarra en la cama o alguna cosa de esas. Entonces, así es con todo en la vida. Yo no puedo pretender aferrarme a los principios de A, porque ese deseo me va a llevar a que eso sea como contrario el efecto. Yo lo que tengo que intentar llegar a hacer es a incluirme y a incluir el principio espiritual de A en mi vida. Libremente, porque es que aquí me están hablando de libertad. Más adelante dice, cuando dice un punto infernal, cuando los veteranos de Alcohólicos Anónimos hablan de un punto infernal, a mí se me escaramució todo el cuerpo. Porque es que yo cuando leí este capítulo, yo dije: yo no quiero tener aquí en mi vida, en Alcohólicos Anónimos, un estado infernal de ser.
llegar aquí a un grupo de A con todas las posibilidades de recuperación, de vivir una vida útil, feliz, tranquila, y tener que aguantarme la neurosis, el miedo, el rencor, el resentimiento, el odio, el fastidio, los celos enfermizos, la lujuria, la gula, la ira, la pereza, la codicia, todos ellos encima. Y aparte de todo eso, es que a mí me dicen acá que cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, si no hago un programa de recuperación adecuado, los 4 jinetes cabalgan sobre mí. Terror, aturdimiento, terror, frustración y desesperación. Terror, aturdimiento, frustración y desesperación. ¿Cuánto no viví yo esos 4 jinetes en AA aún sin beber? Entonces, es que realmente los jinetes cabalgan sobre mí es cuando yo no tengo alcohol en mi organismo. Con alcohol a mí no me cabalgó ningún jinete. Ninguno. Yo ni miedo sentía. Ni nada. Yo era feliz. Pero llego aquí a Alcohólicos Anónimos y tengo que asumir y yo, Dios mío, bendito, que es todo esto tan impresionante. Ese miedo, esa cosa tan horrible que me cogió a mí en AA. Yo tuve 2 intentos de suicidio estando en Alcohólicos Anónimos, porque yo pensé que yo no iba a soportar esto. Entonces, después de una vaina de esa, ¿ustedes creen que yo me voy a relajar con un programa de recuperación que me ofrece una vida tranquila y equilibrada? Eso es imposible. Por eso cuando los veteranos me hablan de alegría de vivir, yo lo único que digo es: trabajo y hago lo que sea, pero de que lo logro, lo logro. Así me cueste la vida, pero lo logro. ¿Por qué? Porque es que yo no quiero ni miedos, ni terrores, ni aturdimientos, y menos dependencias. Porque es que las dependencias son tan asquerosas que le acaban a uno la alegría de vivir, le acaban a uno la vida. A mí las dependencias casi me matan. Porque tener yo que asumir que vivía por y respiraba por, que todo lo que decían me cogía a mí, me volvía chicuca, la opinión de los demás, es que, ay, el qué dirán, Dios mío, qué miedo, que... No, olvídense. Ahora, depender económicamente de otras personas, catastrófico. Tener que esperar que me den para poder, tener que esperar que me paguen para estar tranquilo, tener que esperar que esto para... No, tenaz. Todas esas dependencias para mí son, diría yo, los frenos de mi avance en la recuperación. Son los obstáculos más grandes que existen. Dice aquí, mi defecto principal, dice Bill, de repente me di cuenta de lo que había de malo. Algo había de malo en él porque él llevaba un buen tiempo con muchas depresiones, y no podía salir de ellas, y él buscaba una cosa y otra, y unos avances espirituales que él tuvo en los inicios de AA, esos avances, esas meditaciones, las cositas que él hizo, le aclararon el tema. Él se dio cuenta que era lo que estaba fallando. Y lo que estaba fallando era que él dependía al 100% de la gente, de las cosas, inclusive dependía de Alcohólicos Anónimos. Y él se dio cuenta que por esas dependencias él estaba frustrado, porque no estaba logrando controlar la gente que él quería controlar, no estaba logrando controlar las cosas que él quería controlar, y no estaba logrando controlar las circunstancias que él quería controlar. Y hoy en día, cuando yo me frustro o me da alguna maluquerita, voy a un inventario y me doy cuenta que es que quiero controlar las cosas, las circunstancias y las personas. Y cuando yo quiero pararme por encima de un ser humano, parármelo en la cabeza para controlarlo, termino yo frustrada. ¿Por qué? Porque es que si bien por ahí uno o dos se dejará controlar un poquito, se cansan de que uno los controle y ya se le quieren soltar a uno, ¿cierto? Y el resto no se dejan controlar. Entonces yo voy a estar peleando ¿con qué? Con los deseos de controlar a los demás. Ahora, cuando me obstino y quiero lograr algo, es que eso es lo que yo quiero, es que es eso lo que quiero, ni siquiera me siento a reflexionar si es lo mejor para mí o lo que me conviene, sino que me obstino y digo, no, es que a mí me gusta ese,
y eso es lo que yo quiero, y como sea lo consigo. Pues claro, nosotros elegimos mal, hombres, mujeres, elegimos mal estilos de vida, elegimos mal cosas, y después nos sentamos a lamentarnos porque elegimos mal, y empezamos a buscar a ver quién es el culpable de esa elección. Es que es culpa tuya, mi tristeza de hoy es tu culpa. Es que vos sos el culpable de mi desgracia hoy. Dependencias absolutamente nocivas. Alcohólicos Anónimos no sirve. Vea que yo soy una desgraciada, es que la comunidad no sirve para nada. Imagínense hasta dónde llegamos, a echarle la culpa a Alcohólicos Anónimos, a los alcohólicos de los grupos y a que es que esto que dice aquí no, que va, esto no. No, eso no es verdad. A mí no me funciona. A mí me da mucha tristeza cuando yo escucho gente que dice, a mi Alcohólicos Anónimos no me funciona. Estos días un amigo de Medellín que no ha podido parar, lleva como 25 años en la comunidad, entra y sale, recae y funciona. Me dice, Angélica, eso es para usted, para mí Alcohólicos Anónimos no es, a mí no me funciona Alcohólicos Anónimos. Y le dije, qué triste, qué desgraciado eres tú, que no te funciona Alcohólicos Anónimos. Dice aquí, mi defecto principal y característico siempre había sido el de la dependencia, de una dependencia casi absoluta de otras gentes y de las circunstancias. Siempre había contado con que se me proporcionara el prestigio, la seguridad y cosas similares. Cuando yo dependo de otros para sentirme bien, cuando yo hago las cosas para que otros me alaben, cuando yo hago las cosas para que otros me reconozcan y no lo hacen, ahí quedo yo en una frustración, en una indefensión, así como huérfana, así como no, uno aquí haciéndole, mire, uno bien, un tan buen servidor que es, uno ve a todo lo que se esfuerza y nadie le dice nada bonito, nadie le dice nada bonito a uno. Al contrario, todo el mundo le critica el servicio a uno. Ahora decía Andrés, uno le tiene que preparar para servir. Sí, pero yo desde que llegué a Alcohólicos Anónimos empecé a servir. Yo barría, trapeaba, hacía el tinto, les daba el tinto, aprendí a hacer el mejor tinto del mundo, para que nadie me dijera que estaba maluco, para que no me tocaran el ego. Me cuidé siempre de eso. ¿Qué decía yo? ¿Cómo hago para que no me hagan enojar estos alcohólicos? Hago las cosas bien. Y si se enojan, ya es problema de ellos, porque a mí me enseñó mi papá una cosa: haga las cosas bien y no importa lo que pase, pero que no sea usted con un sentimiento de culpa por haberlo hecho mal. Entonces, cuando yo hago las cosas, cuando yo me dispongo a hacer las cosas, me gusta hacerlas muy bien. Dice aquí que nosotros debemos aprender a ofrecer amor sin exigir nada a cambio. La verdadera sobriedad, la próxima frontera que nosotros pasamos de la abstinencia de alcohol a una vida diferente es esa. ¿Cómo hacer para dar amor sin exigir absolutamente nada a cambio? Eso se aprende. Eso no es innato en el ser humano. Es natural, pero se pierde ese concepto y se entra al egoísmo y al egocentrismo, y hay que acabar con el egoísmo y con el resentimiento para poder dar amor. Y ya para terminar, más adelantico dice: la estabilidad que logré se originó en mis esfuerzos para dar, no en mis exigencias de que se me diera. Es aprender a dar sin esperar. Por ahí alguien me dijo, uy, no, pero muy complicado eso. Uno dar y no esperar nada. Uno está dando siempre esperando a ver alguna cosita. Uno dice te amo esperando que le digan que lo aman. Uno da un abracito esperando que también lo abracen. Uno busca un piquito esperando que le den un piquito. Pero le dan así como, no quiero. Entonces uno ya, ay, no me mire como me rechazan, se siente muy mal. Dice aquí, y creo que así podemos tener parecidos resultados en cuanto a la sobriedad emocional. Si analizamos toda inquietud que sentimos, las grandes y las pequeñas, analizar las inquietudes. Paso 10. Paso 10. Analicemos las inquietudes del día, las cositas. Dice aquí, encontraremos en su origen alguna dependencia malsana y la exigencia malsana derivada de esta dependencia. Ya terminó,
Abandonemos con la gracia de Dios estas exigencias obstaculizadoras. Nos será posible aprovechar el trabajo de Paso 12 tanto para amar. Entonces nos será posible aprovechar tanto con nosotros mismos como con otra gente para lograr la sobriedad emocional. Huelga decir que no te he propuesto una idea realmente nueva, solamente un artilugio que me ha servido para librarme a fondo de mis propios sortilegios. Hoy día mi cerebro no va corriendo obsesivamente hacia la euforia y la grandiosidad ni hacia la depresión. He encontrado un lugar sereno bañado en la luz del sol. Es ahí a donde yo siempre he anhelado llegar. A un lugar sereno, a un lugar equilibrado y pacífico, porque mi naturaleza es pacífica, amorosa y feliz. Y lo perdí con el alcohol, pero ahora estoy recuperando ese estado natural. A ustedes feliz noche y muchísimas gracias. Gracias a la compañera Gracias. A continuación, nuestro compañero Humberto con el tema El grupo La Libertad Bajo Dios.